Listo, ahora sí. Buenas tardes, soy Percicho Salvatierra, tengo el gusto muy grande de poder presentar en esta ocasión, en este primer conversatorio acerca del arte, la poesía, la literatura y la identidad en el país. Arroyo Santibáñez, que está de visita y bueno, da una feliz coincidencia, yo estoy pasando mis vacaciones acá en Trujillo, entonces hemos concertado poder conversar para el beneficio de quienes puedan llegar a ver el video, ¿no? Siendo que creo el problema primordial de nuestro país en este momento, aparte de cuantos otros problemas pueden aparecer en la prensa y en los libros de historia y sociología, es básicamente la falta de una cohesión identitaria plena, ¿no? Por más que se habla que el país es pluricultural, multicultural, todo lo demás, no hemos llegado a definir plenamente qué cosa es el Perú o qué cosa es el peruano. Por eso incluso yo me atrevería a decir que además de esta falta de sentido político en la resolución de los conflictos que se dan entre el Ejecutivo, el Legislativo y la misma sociedad, lo que se pierde de vista es que en todo momento acá se ha renunciado a representar al país. Entonces, ni los políticos y muchas veces ni siquiera los intelectuales y los artistas se encargan de calibrar la gravedad de todo este problema, ¿no? Entonces, en la experiencia de Roger, él ha intentado, por lo menos en su propuesta de los años 80, de tratar de aprender el lenguaje peruano, ¿no? Que caracterizaba el lenguaje de la calle de Lima, tras la medianoche, el símbolo, y también en dar cuenta de algunos procesos sociales y políticos que de alguna manera han ido afectando su poética. Del mismo modo, Flavio Martínez, que es otro de los participantes de esta tarde, tiene una banda fusión, ¿no? Conocida, Perú Salvaje, que también se ha visto preocupado en el curso de estos últimos años en robustecer, en el caso suyo, la identidad regional muchic, ¿no? Pero que es, como no, una antesala, creo, espero, de esclarecer también este problema de fondo que es la identidad nacional. Bueno, y ni hablar ya yo del mismo modo a través de mis ensayos, mi programa, prácticamente ya mi última producción ensayística, abordo también este tema casi como telón de fondo de cualquier otra propuesta y de cualquier otra crítica a la sociedad, al medio cultural o al ámbito político, ¿no? Entonces, vamos a conocer la palabra a Arroyo Santibáñez y luego vamos a ir evolucionando con el resto del programa. Adelante, Arroyo. Buenas tardes, muchas gracias a mi amigo querido Percy Vilches por su invitación para estar aquí en este hermoso antro llamado La Casa Cripta, y muy contento de estar en Trujillo, ciudad que siempre me ha gustado y que me honro visitar siempre con la memoria de los días de Vallejo, aquí en Trujillo. Bueno, tocando el tema que ha planteado Percy, pues es verdad que la representación de la realidad peruana en la poesía, digamos que ha tenido distintas manifestaciones, muchos altibajos, se podría decir. Entonces, por ejemplo, Vallejo mismo, él en sus libros primigenios, Los Heraldos Negros y en Trilce, pues hace una representación de la vida peruana, vamos a decir, ¿no? En Los Heraldos Negros es notoria la presencia de su terruño, Santiago de Chuco, y esto también está traslucido en poemas de Trilce, que fueron en gran medida escritos cuando Vallejo tuvo una experiencia carcelaria. Incluso en poemas humanos también hay una referencia al Perú. Me acuerdo de ese poema famoso de los poemas humanos que dice: fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú, ¿no? Está con la nostalgia, con la memoria del país que llevaba en su interior. Ahora, algo que a mí me ha llamado la atención siempre es por qué, por ejemplo, el movimiento Hora Cero, que surgió en los años 70, sostuvo que la poesía anterior a ellos presentaba formas poéticas incipientes, es decir, que no representaban la totalidad de la experiencia peruana, ¿no? Y que los poetas de Hora Cero quisieron lograr representar en libros como Kenacori Valen 10 de Pimentel, en libros como Un par de vueltas por la realidad de Juan Ramírez Ruiz, y
sin duda en los extramuros del mundo de Enrique Verástegui, que es la opción más lograda de la poesía del movimiento bracero. Como mencionó Percy, mi experiencia personal, tanto como militante de Hora Cero en un momento donde yo aprendí mucho de lo que es el lenguaje popular, el verdadero lenguaje que habla la gente en el Perú, en los barrios, en las calles, en los bares. Esa poesía que se trataba de transmitirla en un poema, meter en un poema la realidad real tal como es. Sin duda eso me influyó mucho y fue una de las líneas principales que iríamos a desarrollar con lo que fue el movimiento cloaca ya en los 80, enfrentando otra realidad distinta que era lo que pasaba en el mundo peruano, que algunos estudiosos han denominado como el fenómeno cultural chicha, es decir, no solo la música chicha en sí, sino el fenómeno cultural, es decir, el nuevo sujeto social que aparece en la realidad, en la costa, en Lima, del hombre andino que se transforma en las ciudades, ¿no? Y genera una nueva cultura distinta. Entonces, pienso que por ahí iría mi búsqueda personal de la representación del Perú o de la identidad peruana, como dice Percy, en la poesía. Muy bien, y eso que comenta Roger es interesante porque pese a todos los logros que se pueden dar en este registro, y más que una conceptualización es una interrogante mía, me pregunto constantemente por qué es que el Perú o la literatura peruana, y no solo la poesía, se ha caracterizado por esta búsqueda casi irrefrenable de representar realmente, ¿no? Que es un pleonasmo, realmente la realidad. Porque a veces me pareció, pero qué interesante sería inventar otra cosa, algo distinto, porque bueno, obviamente que el Perú está cargado de problemas y tampoco vas a inventar que de pronto el Perú es un escenario más digno de Miami que de las barriadas de todas las ciudades importantes del país. Pero me preocupaba, por ejemplo, es interesante que quede un registro, a ver quién puede resolver este tema. Es decir, a partir de Arguedas, pese a que el solo Arriba es verdaderamente una cosa en la que se mezcla un montón de juegos con la realidad, el mismo diálogo mítico, los solos no tiene nada que ver con las otras propuestas anteriores, que inclusive, según lo que se conoce, el drama de lo que sucedió en aquella mesa infame de los institutos peruanos le había dañado a Arguedas por el hecho de que no había acreditado que podía representar precisamente la realidad. Y yo digo, y la obra de otros autores como López Albújar, por ejemplo, que para todo dice que esto no tiene nada que ver con la realidad, o no representa al indio, que sí lo ha representado muy bien Arguedas, pero te daba otros condimentos y elementos de pensar al Perú fuera de este marco de opresión perpetua. Yo digo, bueno, ya está bueno lo de Arguedas, hay que reconocerlo, hay que verlo, hay que tratar de cambiar el país. Y el campeón de la muerte, digo, ¿qué clase de peruano es ese? Hacía justicia por sus hermanos, o hasta los de Chanan Hanby, ¿no? Que podemos discrepar de las formas de resolución, pero es otro marco de acción de otros sujetos peruanos, de alguna forma sometidos a una opresión general, pero que han respondido de una manera distinta, que creo que sería encomiable, ¿no? Para un peruano, pongan, que esté en una situación de una depresión o de un bajón emocional, donde puede voltear a ver a alguien que de alguna manera le suba la moral, dicho sea esto en el marco más llano. ¿Acaso no los hay? Si no los hay, habría que inventarlos, me parece, ¿no? Sí, sin duda es interesante lo que sostiene Percy, porque en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, me parece a mí que Arguedas pues realiza eso que yo venía comentando, es decir, qué pasa con el hombre andino cuando viene a la costa y se transforma, ¿no? O sea, hay una transculturación de estos hombres de la sierra peruana que llegan a Chimbote, en este caso, ¿no? Gente de origen campesino que en Chimbote se convierten en obreros de las fábricas de harina de pescado de los años 60, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que Arguedas realiza una fusión verbal de estos hombres de origen, o sea, que eran quechua hablantes, ¿no? Como el castellano peruano que usa Arguedas está insuflado
la lengua quechua. Entonces, ese trabajo me parece muy importante y que por ahí, a mi juicio, es por donde va la nueva identidad de la literatura peruana. Y aparte de eso, hace que haya un diálogo con cuestiones ancestrales, como una simbología mítica que era toda la parte de los diálogos entre los zorros, ¿no? Entonces añade otras capas y dimensiones que no tenía, digamos, su narrativa anterior o la narrativa en boga también en ese momento, ¿no? Bueno, el Zorro de Arriba se podría constituir como una obra muy singular que indudablemente abre varias puertas o opciones de desarrollo de la propia literatura, ¿no? Porque hace una confusión de planos de la realidad y de lenguajes y voces y personajes. Es verdaderamente una novela muy compleja que hay que saberla apreciar, pero distinguir también de todo lo anterior. Entonces, a mí me parece, ya que ese orden existente en la literatura ha continuado casi sin excepciones hasta la fecha, salvo que ahora se está dando alguna cabida a alguna forma genérica como la ciencia ficción, pero no de una manera integrada a una propuesta orgánica e integral, ¿no? En la que yo creo que se juegan en todo por el todo siempre las novelas totales. De alguna manera creo que la última que ha intentado también hacer un esclarecimiento de cómo es que está dándose esta identidad que aún, insisto, que está en formación, es lo de Dumet, ¿no? Con lo del espía del Inca, pero ha tenido que irse casualmente hasta esta última fase del incanato para describir allí todos los cuestionamientos y problemas que se dan en el orden de cómo es que nos hemos ido formando los peruanos, o deformando, ¿no? ¿Qué es ser un peruano? Por eso diría yo en este momento. Diría a cualquier peruano, ¿qué es lo que haría que un peruano se haga mandar por su país si ese fuese el caso? Como podría exigirse a países que de alguna forma, se puede decir, son más fuertes, o están mejor constituidos respecto de quiénes son, pese a todas las críticas y discrepancias que puedan darse sobre países como Rusia o como los Estados Unidos, ¿no? A ver, Roger. Bueno, lo que yo recuerdo en este momento, después de la intervención de Percy, es la famosa frase de José Carlos Mariátegui, ¿no? El Perú es una nación en formación. O sea, todavía nosotros estamos en un proceso formativo hacia la conciencia nacional, es lo que me parece, ¿no? Esa conciencia de la que habló Mariátegui también, ¿no? Cuando dice que González Prada es el primer instante de la conciencia lúcida del país. Del mismo modo hay otros trabajos que contribuyeron en su momento en el curso de este modo de pensar. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Perú, retrato de un país adolescente, ¿no es cierto? Es un adolescente, no ha llegado todavía a una madurez. Ahora, sobre el asunto de qué cosa es ser peruano, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado una declaración que hizo Rodolfo Nostroza para la revista Hueso Húmero, cuando ante una serie de preguntas acerca de por qué no vives en el Perú, ¿por qué no vives en el Perú? Y Nostroza responde, algo me dice que cuando yo muera, no solamente voy a dejar de ser peruano, ¿no? O sea, apunta hacia lo humano, hacia la condición humana universal, que es la que nos debe interesar como artistas, como poetas, como creadores, ¿no? Sin embargo, me parece que también es cierto que los condicionamientos sociales en los que un escritor o un artista nace, aparece y se desarrolla, sin duda le dan un perfil que tiene que ver con una identidad nacional, que es lo que buscamos, de todas maneras, ¿no? Así sea en el plano del lenguaje, como es lo que citó generosamente Percy, un libro mío que se llama Símbolo, que pretendía sostener que estaba escrito en peruano, ese castellano que se habla por las calles en las noches de Lima. Era más o menos la idea que tenía en ese libro, que es un experimento para trabajar con este tipo de cosas. Y del mismo modo trabajos como Trilce, ¿no? Que estábamos conversando antes de empezar este conversatorio, que tiene diversas acepciones y asimilaciones en el extranjero, aunque tampoco nunca del modo que quisiéramos o que se dice que las tiene, ¿no? Entonces es otra historia. Y sin embargo, la insistencia mía
personal en el caso del Perú y sus manifestaciones artísticas es que, pese a que se pueden hacer este tipo de extracciones, por ejemplo en el lenguaje o en las formas, francamente no nos acaba de dar una cuestión constitutiva, pero por supuesto que esto permanece o pertenece más al ámbito político que al ámbito estrictamente literario y cultural, porque pienso, por ejemplo, en la identidad de los romanos que se fue construyendo en siglos de siglos, y no lo podemos extrapolar, pero para nadie pues es un secreto que a Virgilio se le encomendó escribir Reneida, que es una de las grandes obras de la humanidad, pero fue escrita, pagada por mecenas que eran amigos de Augusto y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué más robustecimiento de una identidad a través de una literatura? No digo que se vaya a repetir el caso, que se le vaya a... no tenemos un Virgilio tampoco a la mano, pero constituir a Roma cifrada, por supuesto, en los despojos de Troya, la mayor derrota que todo el mundo en algún momento ha lamentado por el impacto de la Ilíada y todo lo demás que hemos sabido, ¿no? Pero a partir de esa derrota, constituyó en un pueblo que se estaba haciendo dueño del mundo, una mentira, descendientes, no solamente de troyanos, sino de Eneas y por intermedio de Eneas, descendientes de Venus. Es el ámbito de la fantasía, ¿no? Contrario completamente al otro enfoque real, sociológico que creo que ha embebido a la producción literaria nacional por tantas décadas como desde que existe el país. Y de alguna manera creo que esto también es no una responsabilidad, pero ya los señores de José Carlos María que tiene gusto todo el pensamiento, pero que tenía fisuras en su exposición, remarca prácticamente como un surgimiento del país a partir de la época suya o de 1821. Entonces, yo me pregunto, dejando de lado, por ejemplo, a Chocano, que decía que pertenecía a la esfera colonial, ¿no? Entonces, los poetas para él constitutivos del Nuevo Perú eran Eguren, Vallejo, Valdelomar, que son clarísimos. Y toda la fase del virreinato, no sabemos cuántos autores apreciables se hayan dado, porque casi nadie se encarga de rebuscar y de saber y de ponerlos en vitrina. ¿Cómo pasa de igual modo con poetas ni siquiera de hace un siglo? Poetas de hace 20, 30 años, inclusive poetas y escritores actuales, que francamente a algunos de repente no les importa ni la visibilidad ni tampoco que tengan un mayor nivel de exposición. Me preocupa eso porque, digo, el trasfondo, por ejemplo, de nuestra tradición barroca, es que acaso puede empezar recién a escribirse. Indudablemente que el apologético en favor de Bobo y también contra las muestras que haya tenido Espinosa en el virreinato puede también servir como una manera de entenderlo al Perú. Pero me parece que el Perú, y sobre todo la clase intelectual, quienes piensan todos estos temas, se han ceñido a un ensalzamiento por último, del indio mismo, ya ni siquiera del mestizo. El mestizo a partir de lo que dice Roger del tipo de agueas que empiezan a llegar estas migraciones, aunque ya había migraciones en momentos anteriores, ¿no? Veamos a ver. Sí, bueno, es interesante lo que sostiene Percy acerca de los poetas, por ejemplo, de la época de la colonia, que, bueno, están completamente olvidados, salvo por algunos estudiosos académicos, pues nadie los lee, ni los consume, ni nada, ¿no? Lo cual es triste porque, como bien ha dicho Percy, hay textos fundamentales, como por ejemplo el libro Lima Fundada, de Peralta Ibarnuevo, que echan enormes luces sobre el origen de la conciencia nacional en el Perú, porque ya ahí hay una graz de esa conciencia en ese barroco limeño, a través de la conciencia criolla, incipiente todavía, que tiempo después pues, va a desatar la independencia nacional, ¿no? Entonces, es cierto que hay tradiciones en el Perú que nadie conoce o que conoce muy poco porque están relegadas al ámbito estrictamente académico y que es importante que se pudieran conocer, sin duda, como este poema que cito de la tradición barroca, ¿no? ¿Por qué? Porque va a enriquecer el conocimiento mismo, no solamente de la poesía, sino de lo que podría ser el Perú. Me parece, coincido plenamente, ¿no? O sea, el Perú tenemos que hallar su conocimiento y sus raíces desde todos los lados que nos han ido conformando, aunque nos pese, o no nos guste, o nos guste mucho. Pero tenemos que hallar un entendimiento de todo este trasfondo de siglos, porque
sino lo que hay no es ninguna fundación nueva, sino una mutilación tremenda. Y es por eso que el Perú no acaba de arrancar, no acaba de iniciar ninguna carrera en ninguna parte. Ahora estamos subidos en el mayor de gobierno, creo que grado nunca, porque no hay ninguna idea, y francamente tengo que tormentar, Castillo en teoría era la encarnación del pueblo, ¿no? Como tantos otros que se han venido cantando lo mismo, Toledo en su momento, que no tenía nada que ver con el juego, etiqueta azul, todo lo demás, que no es tampoco un impedimento que el pueblo tenga para disfrutar de ello. Pero bueno, el asunto es que esa era toda una fantasmagoría, ¿no? Era una farsa, porque si el pueblo va a hacer eso, entonces podría servirle de fundamento a cualquiera que sea un conservador estricto para negarle absolutamente al pueblo cualquier acceso al poder. La idea nuestra, inclusive a través de estos conversatorios, es que el pueblo pueda tener acceso por lo menos a preguntas que debiera hacerse cualquiera con algo de instrucción. No digo de ninguna forma que tengamos las respuestas ya adecuadas para implementar toda esta transformación del país, pero por lo menos son preguntas que podríamos hacernos todos desde que estamos en la secundaria. Las cosas que nos van enseñando, ¿no?, por el sistema de educación tienen que verse controvertidas por esos elementos. ¿Qué quisiera mencionar? Estamos en Trujillo. ¿Qué ha pasado hace pocos días? Ha sido el aniversario de la batalla de Junín. Acá yo veo un problema casi constitutivo de los intelectuales que son antimilitares, ¿no? Y que puedo compartirlo en ciertos momentos, ¿no? Claro que sí, la fuerza bruta, todo lo demás. Pero en Junín se ha dado un episodio que es uno de los pocos episodios de triunfo de armas peruanas que se deba a manos peruanas. Porque la carga de Junín, que llevó a la victoria al ejército libertador de ese momento, se dio por una desobediencia de Rázuli a las indicaciones de superiores respecto del contingente que tenía el coronel Suárez, ¿no?, que casualmente era el abuelo de Jorge Luis Borges. Y del mismo modo, esa que es una de las pocas justas en los clubes peruanos, se ha cubierto de gloria militar. Porque yo diría que solamente está la otra, que era de Domingo Nieto en la batalla del Portete de Tarqui, ¿no?, que en una justa medieval singular se impuso un gran colombiano gigante, ¿no?, lo que tributó el honor o la forma de enaltecerlo de Sucre, que estando en un desfiladero prefirió evitar acabar con Nieto y su contingente, matándolo con un derrumbamiento, porque consideraba pues que era un héroe grandioso, un campeón, no lo podía matar como quien se mata una rata, y lo dejó pasar. Yo digo, si esos dos elementos, por más pro-militares que puedan parecer, estuvieran en la psiquis de un peruano promedio, ¿acaso ese peruano, por ejemplo, si sale a jugar un partido de fútbol, se va a dejar avasallar por falta de carácter por un uruguayo o por cualquier otro? En nivel solamente del carácter nacional, creo que eso nos investiría de una tremenda performance. ¿Y a dónde apunta el comentario? Ha sido absolutamente desaprovechado desde la literatura y la música. No conozco un poema de un peruano sobre Junín, escrito Borges, cosas muy buenas, Olmedo equivocadamente, ecuatoriano, ¿no es cierto?, equivocadamente alzando de más a Bolívar, bueno, esas son cosas de la historia que habría que cuestionar. O por último en la música, ¿cuántas canciones, por ejemplo, de metal o de hardcore podrían salir espectaculares con esta arremetida, ¿no?, de la caballería peruana encabezada por Rázuli, estumbándose a los españoles, lo que nos agrega ya un último factor, digamos, paradójico, porque también habría que pensar si verdaderamente es que ganamos la independencia cuando todo el resto del grueso del ejército realista, como sabe cualquiera que algún libro de historia objetivo, estaba pues constituido casi enteramente por peruanos. Habría que ponernos a pensar también en ese sentido. Adelante, Moreno. Bueno, sí, es un tema interesante, ¿no?, lo que ha tocado Percy, que me hizo recordar una banda de rock subterráneo de la cual yo fui amigo, que se llamaba SDM. Ellos tenían una canción que era su canción emblema, que se llamaba ¿Qué patria es esta? ¿Qué patria es esta? ¿Qué patria es esta? Que te da una idea del cuestionamiento frontal a la idea oficial de patria que se ha manejado históricamente siempre, ¿no?, y que tiene que ver con lo que dice Percy, pues, porque no hay un peruano promedio que tenga una idea de patria más o menos coherente, como él señala a través de algunos hitos históricos que él ha reseñado. Eso es lo que podría comentar. Flavio, si vas a participar, te agradecería que alguno de los presentes pueda sostener
la Cámara para que pueda conversar un parlamento, por lo menos Flavio Martínez, ¿no? ¿Puedes ponerlo ahí? Adelante, Flavio. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Percy. Un honor compartir la mesa con ustedes todos. Bueno, yo, desde aquí, desde mi vector, puedo compartir tal vez la experiencia de la gente con la que me he encontrado y los conocimientos que me han sido compartidos gracias a estos, por decirles, APAPEX, que sería el sinónimo de Amauna, pero en Mushik, ¿no? Tengo la vivencia de contar que supuestamente teníamos, digamos, que he generado una banda que hacía música fusión, folclore, ¿no? Que estaba relacionada con la identidad, ¿no? Pero hasta casi los 30 años de mi existencia yo no sabía que había tantos registros y estudios sobre un idioma que, bueno, no un idioma, un lenguaje, una lengua, ¿no? Que es el Mushik, que supuestamente es nuestra herencia de un legado de miles de años de evolución histórica de los procesos humanos acá en nuestros territorios, ¿no? Y bueno, a los 30 años, un músico graduado de la universidad, no como músico, pero un profesional, que no se había enterado de esto al respecto, pues denota un profundo vacío en la construcción de la identidad de un ciudadano común y corriente en las regiones, ¿no? Porque justo estoy escuchándoles toda esta parte, de la primera parte del conversatorio y no vamos a negar que hay una preponderancia en el desarrollo de la psiquis y de la identidad del peruano desde Lima, ¿no? Porque es prácticamente el bastión donde se cocinó la supuesta independencia de la cual pasamos 200 años, ¿no? Sin embargo, es totalmente diferente el desarrollo que ha tenido la mentalidad de un habitante de la capital del Perú con el desarrollo identitario de un habitante por decirlo, Arequipa, Iquitos, ¿no? El pequeño norte, que tienen de todos modos muchas otras costumbres, muchas diferentes también enlaces con sus culturas ancestrales, ¿no? Y esto se muestra y se manifiesta siempre que se intenta hablar de identidad en el Perú, ¿no? Es como que se centraliza el proceso de la chicha, de las fusiones que se engendraron gracias al campesino que emigró, ¿no? También emigraron acá también a Trujillo, ¿no? Pero sin embargo la historia siempre va a ponderar más, va a pesar más en el centralismo, en la capital. Decía, llegamos a conocer acá por nuestro trabajo mismo a una nación conformada frente a los organismos de la ¿cómo se llamaba el tribunal que sirve de la Haya? El Tribunal de la Haya, pero ellos se basan en, ¿cómo se llama este organismo que es superior no es superior a ellos, pero ellos pueden generar, por ejemplo, ellos han generado el nacimiento de la nación Balira, la nación Cherokee, esas naciones que manifiestan que siguen existiendo, ¿no? Y que UNESCO, ¿no? Entonces se registran y dicen, ¿sabes qué? Nosotros seguimos vivos, pero no hay un país, no es como ser como los judíos, tal vez, como en algún momento, ¿no? Pero entonces esta nación se hacen llamar la nación Mushik, y la mayoría de estos integrantes, o ya la mesa directiva o el círculo de ancianos, como ellos se hacen llamar, pues son profesores de cursos en universidades conocidas acá en el norte, no sé, está el profesor creo que el presidente es el maestro Javier Lazo, Javier Solís. Sí, no, es que el hombre pues es uno de los grandes maestros. Acá estaba también el maestro de Neri, bueno, Orlando Neri, que a veces he escuchado él, también hace un literato que hace historias sobre esto. Y bueno, ellos nos comentaban que hay de todos modos es visible, ¿no? Que hay un enfoque, una dirección de la construcción de nuestra identidad, siempre hacia su desmedro, ¿no? Hacia retirarle la carga espiritual, la conexión con la naturaleza, el reconocimiento de uno mismo con los elementos con los que interactúa, ¿no? Incluso por poner un ejemplo mínimo, pero que cuando vemos las consecuencias a lo largo de generaciones, pues trasciende ya en lo que ahora vemos como los jóvenes que se autoconsideran latinos, ¿no? Que están metidos en esta onda de la música urbana, ¿no?
todo esto es herencia, o mejor dicho, consecuencia de preconceptos parecidos al mestizo, ¿no? Un mestizo era la manera en la que los indígenas, los aborígenes de estas tierras, pues, era disminuido ¿cómo decirlo? Su deshonor de no ser un blanco, ¿no? Un español, un criollo por lo menos, ¿no? Entonces, ¿ya sabes qué? Entonces, si no quieres ser indio, por lo menos vas a ser un mestizo, ¿no? Pero en realidad, la población en los censos que se hicieron después de la declaración de la independencia, señalaban que el 4% de los habitantes del Perú eran descendientes de españoles, ¿no? de los conquistadores que habían quedado como criollos ya, ¿no? Entonces, no hay que ser muy matemático para sacar la cuenta que un 96% mezclado con un 4% no es un mestizaje. No, es absurdo imaginarse que eso sería un mestizaje. Es una idea ingresada en la cabeza para totalmente aniquilar tu origen, tu sentimiento de ser oriundo propio y de llevar muchos años de herencia encima, ¿no? Y de eso estamos hablando hace 200 años, ¿no? De cómo sería ahora tratado un mestizo. Por eso les digo que para ellos era una problemática, ¿no? Directa de cómo había sido construido el Perú. El Perú había sido planteado para ser una gran granja, ¿no? De esclavos sin necesidad, o mejor dicho, con todas las murallas necesarias para que sigan sin desarrollarse, ¿no? Y eso es una problemática que por lo menos si se desarrolló desde muchos vectores, ¿no? como la chicha, como la música fusión, tal vez instintivamente. Ahora, después de tantos estudios, ¿no? De tanta psicología social, de tantos también procesos artísticos, ¿no? Como los que ustedes mencionan en la literatura, ¿no? Pues es un proceso más consciente de cómo debemos los artistas, ¿no? Porque considero que estoy en este foro gracias a esa participación, plantearnos frente a esta necesidad identitaria, ¿no? A lo largo de todo el territorio, ¿no? Porque estos APAPEX nos mencionaban que el Perú como identidad pues, es un proyecto fallido, ¿no? Pero es fallido a propósito, ¿no? Para que puedan levantarse en peso, como lo han seguido haciendo pues, los directores bajo la sombra de toda la política y la economía que sucede acá, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante ese tema, pero habría que pensar exactamente si en el 2021 ese porcentaje que anuncias en 1820 y tantos se corresponde, ¿no? Porque en el tiempo de Mariani, en los años 20, se hablaba del problema del indio como una cosa que había que resolver sí o sí. González Prada hablaba de lo mismo, que el verdadero Perú pues, está no en la costa, sino en las poblaciones diseminadas en las montañas, en las sierras, por el material genético indio, ¿no? O la población india. Pero a estas alturas, hallar indios puros es absurdo, ¿ya? O sea, se quiera o no, el país, por lo menos por comodidad y también por una cuestión real de las diferentes mezclas y todo lo que ha dado, acaba siendo mestizo, aunque no nos guste. Claro que hay estos movimientos que pueden ser no, trascendentalistas o milenaristas, por último lado, porque eso que me dices de acá del norte, o sea, olvídate, en el sur es pero peor. En Puno, en el Cusco, y todo el mundo se siente que son plenamente aymara, plenamente quechua. Los chacas no sé si están tanto, pero si llegas de ahí, es casi el cuento que hacía grande los peruanos que se iban al extranjero y todo el mundo decía que tenía un poco de inca. Tampoco es así. Ahora, creo que sí, todos estos elementos son valiosos, pero habría que saber cómo organizarlos, constituirlos y sobre todo no perdernos de la otra savia que nos ha ido constituyendo, ¿no? Muy bien que se han dado procesos extractivos que hasta la fecha siguen limitando al Perú como simplemente un foso de extracción de materias primas y no hay una producción nacional, no hay una industria nacional, ni siquiera tenemos la tentativa de ser hegemónicos en la región continental y procurar que haya grandes inversiones peruanas en otro país, como si vas de Chile, por ejemplo, en este país, ¿no? No se ha tenido esa visión, muy bien, hay que remediarlo, pero hay que hallar también los otros elementos que nos permitan esclarecer y determinar lo que de bueno tienen también todos estos procesos traumáticos, que han sido criminales, pero que ya están dados. Porque si no, vamos mañana y reclamemos Tarapacá, y reclamemos Arica, y reclamemos hasta Uruguay y Paraguay, porque
Artigas nació siendo peruano, ¿no? O sea, en el Perú hasta 1776 llegaba pues, hasta la Argentina, no había el virreinato del Río de la Plata. Casualmente 3 o 4 años antes de la rebelión de Tupac Amaru, que también es otro momento que a ver, se romantiza como casi todo en el país y habría que evaluar condiciones objetivas, ¿no? Adelante, Roger. Bien, yo para cerrar mi intervención quisiera leerles un material de poesía que tengo por acá, que es un material inédito. Voy a leerles dos textos de una serie que estoy trabajando que se llama Virgen de Guadalupe. 1. El sol es un sonido sobre el viento. Nada existe sino en mi mente desolada. Cuando lágrimas de amor atraviesan el aire, surgen en la esquina de tus pliegues secretos. Los días son trazos ocultos por las curvas que tu silencio oprime en el césped donde me tiendo a escribirte estos versos. En la luz invadida de la noche, respiro la mañana que vendrá, con los residuos del solitario afán de sonreír, enarbolando la nada de mí mismo.